Ciao a tutti, come state? Benvenuti a un nuevo snack. ¿Qué haces, Marian? ¿Qué haces, amigo italiano? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, Salud. fantástico. Salud. Salud, salud. ¿Qué estás tomando vos? Agüita. Soy un Mm, tipo sano, ahora soy un tipo sano. muy bien, ¿No muy te, bien, no muy te bien. había contado? Sí, sí, me contaste que te estabas cuidando. Te empezaste a cuidar. ¿Viste? Te estás cuidando para la temporada 2, ¿no? Para la temporada 2, claro. Hay que hacer el preparamiento físico porque la 2 se viene con todo. La 2 se viene con todo. Che, ¿Vos qué andas amigo, bueno, haciendo? estamos. Yo estoy ¿Vos qué acá de andas vacaciones, haciendo? vacacionando. Vacacionando en un lugar muy lindo. Sí, Muy sí, bien. sí, muy lindo. Tenemos una diferencia horaria, por eso también estoy tomando vino y vos estás tomando agüita. Si no, por más que Claro, te estés cuidando, para mí estarías tomando vino también. todo puede ser. Todo puede ser. Che, escuchame Bueno, una cosa. Para mí el objetivo de este capítulo, que ya estamos grabando, empezamos a grabar así, hay que obvio. decirlo, así como va, es hacer un balance de lo que fue nuestra primera temporada con Snack. Es un balance. ¿Qué Interesante, opinas? ¿no? ¿Qué decís? ¿Cómo te sentís después de una temporada de Snack? ¿No? Un Eh, poquito pensando sí, cómo me gusta. arrancamos, ¿no? Sí. Y cómo estábamos parados hoy. ¿Cómo fue, ahí está, cómo fue evolucionando esto de sumergirnos en este mundo del podcasting? Me parece, está interesante, está interesante. A ver, yo creo que el proyecto lo empezamos a hablar hace 3 años. Más o Eso, menos. sí. O sea que ya desde ahí había una idea, que me parece que la idea, en la medida que lo empezamos a grabar, lo empezamos a hacer, fue evolucionando. Obvio. Y también te van pasando cosas a vos, porque es loco meterse en un proyecto de esta naturaleza. Que es podcast, pero es video podcast, o sea que es de contenido audiovisual. Para mí fue muy interesante, fue un proyecto muy interesante. ¿Vos cómo lo viviste? No, yo fantástico. A mí, la verdad que me encantó y creo que fuimos evolucionando a lo largo del año en todos los aspectos, ¿no? Que hacen Sí, al podcast. Digo, creo que de a sí, poquito sí, fuimos sí. mejorando la producción, fuimos acomodando los contenidos. Creo que lo fuimos trabajando de una forma que esa evolución se fue viendo. Incluso, bueno, digo, creo que tuvimos invitados súper interesantes, ¿no? Que nos fueron Los invitados fue acompañando. muy interesante. Sí, sí, total. eh, y la verdad, súper positivo. Y No, ya vos pensá, en total, ¿cuántos fueron? 20, 20, 24, 25. 34 capítulos, más el de hoy. 24, 10 Snack and Friends y 24 Snack Podcast. No, no, vos te pones a pensar, es un montón, es un recorrido bastante grande. A mí lo que me pasó de loco es cómo la idea te va cambiando de lo que era el proyecto inicialmente y cómo el proyecto va mutando. Porque otra Sí. cosa que nos dimos cuenta que también la parte de marketing es fundamental, eh, que la verdad no lo sabíamos al inicio, cómo iba a No, ser no, toda la parte. cero bola, pues dijimos, bueno, vamos a Spot y lo tiramos en YouTube y que fluya. Claro, Y y no, y después dijimos, resulta no, claro, fundamental. hay Sí, que sí, hacerlo sí, fluir. hay que hacerlo fluir. Lo de los invitados comparto, me quedé con eso, que la parte de las entrevistas es muy interesante, porque aparte conocemos gente más en profundidad, gente nueva, gente de diferentes ámbitos, me parece que está buenísimo. Sí, sí, con otras Eh, miradas. a ver, y estoy pensando, viste, las típicas preguntas de cierre de año, que ahí Copilot, después le podemos preguntar a Copilot a ver qué nos A ver qué dice, que opina. estuvo siempre con nosotros. Pero, si tuvieses que decir dos o tres cosas, ¿qué dirías que te gustaron? ¿Qué más te gustaron? ¿Qué más me gustaron a nivel temas, decís? O... De lo que sea, del proyecto Snack. No, a ver, a mí lo que me gustó del proyecto, y creo que acá compartimos, fue esa adrenalina que te genera, ¿no? Ir pensando en el capítulo que viene. Decís, bueno, terminé el de hoy, no importa cómo salió, quiero que el que viene sea mejor, que la cosita que no te encantó en este, en el otro la hagas perfecta. Y eso es como que te va generando un desafío constante en ir evolucionando. Evolucionando y a su vez hasta
abriendo la mirada. Creo que eso es algo también que nos fue pasando a lo largo de los capítulos, ¿no? Eh, Fuimos abriendo un poquito la mirada con los temas, los invitados nos ayudaron mucho también porque nos trajeron temas o miradas que nosotros no teníamos y que nos ayudaron a complementar un poco el contenido y creo que eso es algo que está bueno. ¿Vos qué decís? ¿Qué rescatás? ¿Qué No, no, te estaba destacás? escuchando, sí, sí. Bueno, a mí comparto el tema de la adrenalina, sobre todo más que nada el día el día que vas a grabar. Es como que vas a jugar un partido, ¿viste? Como, che, ¿Eh? hoy te toca salir a la cancha. Está súper divertido. Creo que tiene una cosa fresca que es algo que quizás se sentía más chico cuando ibas a tener algún tipo de actividad o algún evento especial. Y eso, tenerlo todas las semanas, porque hemos grabado casi todas las semanas exceptuando ahora que llevamos creo que 2 semanas entre cosas de fin de año y todo, y que teníamos capítulos anticipados, me parece que esa adrenalina che, hoy grabamos, está buenísimo, y comparto lo que decís vos del después, bueno, y después que viene, y después que viene, y como eso. Bueno, y ahora dentro del después que viene, con el tema de pensar la temporada 2 que de paso anticipamos, spoileamos que vamos a hacer un rebrand, y estamos ahí con algunas ideas dando vueltas que estamos madurando me parece que también cobra otra, como otra, sí, hay otra vez esa adrenalina Es ahí, la ese, adrenalina, es como la del día sí, uno. Decís, sí, sí, bueno, es algo sí, nuevo, algo que no exploré y que tengo que abordar, ¿no? sí, 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 Y total, también total, yo pensaba, sobre todo creo que al principio por ahí costaba un poco más, pero viste, cuando estás acá hablando y en el programa, en algún punto uno se expone, ¿no? Al resto. total, Uno se abre y eso no es tan fácil, ¿no? total. Digo, abrirse al público, no sabiendo quién está del Para, otro lado. es, eso creo que como la experiencia general me parece que es tremendo. Pero, o sea, Sí, te estás abriendo a un público, pero también vos te estás abriendo a verte desde la mirada del público, porque también eso es loco. claro. No sé si te pasó. Porque Sí, digo, sí, sí, sí. yo no me había visto muchas veces en video podcasting hablando boludeces, ¿entendés? Pues digo, muchos de los temas que hemos abordado, digamos que los tocábamos por la superficie, entonces también vernos, escucharnos, che, ahí me trabé, dije una boludez, o sea, eso tiene una carga importante. Sí, sí, yo me acuerdo, era la típica, viste, te escuchabas la voz y decís, esta es mi voz. Y después, Sí, bueno, lo sí, vas sí, sí, sí. naturalizando de a poco. Pero O, bueno, yo creo pará, que ahí el punto, sí. no, no, que te debe haber pasado que por ahí tenés un capítulo de, no sé, 1 hora, media hora, y yo me quedaba con la parte que había hecho, uy, ahí dije mal la palabra, ¿viste? Como que lo dije Ah, mal, sí. era como esa cosita. Tosí, Sí, sí, todas las veces que tosí, estornudé, me moví, Sí, sí, en las que te puteé. en las que me puteaste. Sí, bueno, pero todo es parte de. Todo es parte de. Pero bueno, eso también es interesante, porque también creo que te da un training, ¿no? Sí, Porque, digo, después, no sé, hablar digo, algo que ya no nos costaba, hablar en público. Bueno, digo, esto también creo que te ayuda a naturalizar un montón de cosas, a ser más fresco. Y también sí, bueno, está bueno, es un a- training a- interesante. ahí personalmente por ahí con el tema de las clases, que ya hace muchos años estando parado delante de un público, para mí igual no es lo mismo, esto es otra naturaleza, es como otro, Sí, es otra cosa, sí. porque vos con un público en cierta forma también podés jugar con la energía de la gente, podés generar Eh, una interacción, un ida y vuelta, es y otra acá estamos dinámica. nosotros, sí, y acá estamos Es otra nosotros solos, dinámica. salvo las veces de los Sí, invitados, sí. No, no, estamos yo solos, digamos. lo digo desde el punto de Sí. vista de la exposición, si querés, ¿no? No, no, es que Después de las exposición es más dinámicas, grande sí, ni todavía, hablar. porque de repente acá el capítulo, no sé, un capítulo lo vieron 1.300 personas, 1.300 personas. Sí, Andás a ver quién te está sí, sí. viendo, ¿entendés? Del otro lado. Sí, sí. Ya Y ahí no no sabés la es gente Family que, and Friends. claro, sí, sí, y no sabés la gente que después por ahí dentro de un par de años va a ver algún capítulo que tengamos ahí de Snack que quedó flotando en la red. A nivel exposición yo creo que también es, sí, sí, total, comparto que es fuerte, tiene un... Sí. Sí, 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 es intenso, Incluso la otra vez total.
veía un poquitito las métricas de Spotify, sobre Ajá. todo. Y claro, veía, o sea, tenemos visualizaciones desde 11 12 países distintos. Decís, Claro. che, está bueno eso. O sea, ¿quién me estará viendo al otro lado del mundo? ¿Qué estarán entendiendo, interpretando de esto? Sí, sí. O que salen los subtítulos, ¿no? Pues, Claro, claro. Y es súper, bueno, súper interesante. yo ahora que estoy vacacionando por acá he hablado con gente de Serbia, de Suecia, que probablemente después vean Snack, así que vamos a tener más países Pará, todavía. ¿le dijiste que se suscriban? Sí, sí, a todo. A toda persona ¿O que me no? cruce le digo que se suscriba. A todos, a Ah, todos. excelente. Sin excepción. Sin Me- excepción. Así me gusta. Hay que, Toda ¿cómo persona. dice? Hoy, Hay que hoy fui hacer a. expansiva Hoy la marca. estuve. Hoy estuve en un local de Lego y cuando hablaba con el cajero le dije que se suscriba. También le dije, tengo un podcast, suscríbete. Excelente. Así me gusta. Después va a salir el Lego de 24/7 Snack. vendiendo. El Claro, y Lego de bueno. Snack. Sí. ¿Qué podría Che, ser? Si quiere bueno, y sponsorear que, la temporada 2. escúchame, sponsor siempre aceptamos. Mira acá acá ponemos el vinito este rico, aceptamos Vaca Rosa. Bueno, Vaca Aceptamos, Rosa, sí. linda, linda marca. Está bien, muy bien. Aceptamos Puedes todos los traerte. sponsors. Puedes traerte uno y para, para ir viendo después a ver cómo evoluciona el sponsoreo. Che, vamos a cambiar el mood, vamos a poner un mood Dale. más, digamos, más oscurito. Del otro lado, así como cosa fea, ¿qué te pasó? Pero feo, dale, no boludees, no seas polite, No, dale, decí feo. cosa fea Sí, del podcast. No, nada. sí. Es como el espacio de la semana que estoy esperando todos los días. No se me ocurre algo feo. ¿No te sentiste nunca inseguro? Sí, puede ser, pero eh, no lo pasé mal. Es como, bueno, inseguro, vamos para adelante. Total, ¿qué es lo peor que puede Bueno, pasar? sí, ahí voy con eso de vamos para adelante, porque creo que siempre lo tomamos de esa manera. Yo por ahí que soy un poco más TOC con algunos temas de las métricas y las estadísticas, en algunos momentos digo, che, pero ¿qué pasa? Este capítulo está bueno y no levanta, es un tema. ¿Qué estás Acá les haciendo, digo, YouTube? ¿Qué hace claro, YouTube? a todos los que planeen hacer algún tipo de proyecto relacionado a podcasting o similar, tengan en cuenta que la parte estadística, métrica, marketing digital y todo es fundamental. Te tenés que volver especialista en marketing digital. No es solamente la calidad del contenido, es importante la calidad del contenido, pero no es lo único. Y ahí en algunos momentos yo no la pasé tan bien. Era como decir, che, pero ¿y ahora qué tenemos que hacer? Porque ¿cómo puede ser? Este está bueno, está mejor que el otro y no nos muestra, ¿viste? Sí, sí, sí. Y sigue pasando, pero bueno, de a poco, digo, es creo que la pata Sí, que tenemos que seguir laburando. sí, sí. Que el algoritmo no te muestre es un problema. Es un problema, es un Es un problema. problemón. Sí, sí. Bueno, pará, ¿y cómo lo explicarías? ¿Cómo lo explicas vos eso? ¿Qué teoría? Contame una teoría, dale, inventé una teoría. ¿Qué dirías Para que mí, es? no, qué sé yo, para mí el algoritmo es menos sofisticado de lo que todos pensamos. Ya está, un día ¿Sí? hay una palabra que no entró o entró por otro lado y chau. No, eso de, no, bueno, hoy porque en una parte miré al costado y por ahí eso interpretó, olvidate. Vos decís que no, que no, o sea, no es que una etiqueta mal, es como, no te mostró, punto, ya está. Claro, para mí es demasiado, o sea, tiene que estar todo mal por un. Para mí está, viste, el hámster girando en la ruedita y en una se cansa y no te mostró. Claro. A mí me sorprendió las veces que siempre que se nos frenaron las métricas, nos escribía alguien de algún país Sí, de, de sí, sí. Asia para ofrecernos servicios de marketing digital. Eso me pareció siempre como algo, Ese era algo, algo, fantástico, ¿eh? por lo menos extraño. Che, se te frena y justo te aparecen ahí ofreciéndote servicios de marketing. Sí, sí, eso siempre. Parece Sí, que sí.
Eh, Algo hay de eso, ¿viste? Algo hay alguno que te lo pone. olfatean. Son 100 poniéndote no me gusta, no me gusta, no me gusta, ¿viste? Claro. Che, bueno, ¿y qué te imaginas, Snack 2025? ¿Qué, A ver, pero ponelo como un objetivo de deseo, ¿qué te gustaría? no, a mí me gustaría seguir expandiendo un poquito, creo, los temas. Digo, tenemos ahí una oportunidad de seguir pensando temas nuevos, por ahí hasta desde un punto de vista menos, si querés, menos académico o menos académicamente riguroso y por ahí abordar algunos temas que vengan más desde el lado de opinión. Digo, me Ok. parece que ahí puede haber algo interesante. Y después creo que algo lindo es seguir potenciando el Snack and Friends, que fue un experimento que estuvo bueno. Sí, sí, con los invitados está bueno. Bueno, quizá Siempre está tenemos que hacer un bueno. poquito más de esto. Te falta el vino a vos, pero tomando más un vinito, charlando. Sí. Total, el algoritmo va a decir si nos muestra o no, así que podemos Ah, charlar después, de cosas varias. ¿vos cómo la No, ves? no, sí. No, también creo que compartimos la mirada estratégica, por lo menos en cuanto a contenido estamos de acuerdo, estamos súper alineados y lo de los invitados a mí también me gustó mucho, pero como es una posibilidad interesante con la entrevista que hicimos con Javi me pareció fantástica. Total. Javi, súper interesante, un flaco brillante, pero aparte de brillante, interesante. Sí, O sea, interesante la conversación. Todas las entrevistas estuvieron interesantes, pero digo, a Javi no lo conocíamos para nada, es acá de Europa, bueno, yo ahora estoy en Europa, digo, pero él vive en España y digo, no lo conocíamos para nada, empezamos a charlar y tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista. Me parece que ahí tenemos mucho potencial con invitados de otros lugares, otros países, especialistas de muchas cosas que por ahí son conversaciones interesantes tener. sí, 100%. 100%. Y bueno, y después también, acá me parece es una pregunta también interesante para que opinen la gente que nos escucha. Que, por decir, en estadísticas creo que tenemos como 700 personas que me escucharon varios capítulos de Snack, así Sí, que de esas personas es interesante recibir la opinión. Y es un proyecto que lo hacemos, me parece que lo disfrutamos, creo que lo hemos dicho alguna vez, que es como, somos como niños jugando, ¿viste? Tenemos esa adrenalina de los chicos de 6 7 años que tienen ganas de hacer esto. Y eso solo ya es más que suficiente. Si bien, obvio. a ver, a vos te debe pasar lo mismo, cuando te embarcás en un proyecto, tenés la ambición de que siempre vaya mejor y que crezca, porque así somos, así funcionamos los seres humanos, pero creo que ya está pago. O sea, ya Sí, tienen olvídate, hace rato. retorno, sí, retorno completo. Ya creo que a Hace partir del rato, segundo o sí. tercer capítulo ya dijimos, ya está. Bueno, yo repito igual, sufrí un poquito el tema de las métricas, pero por una cuestión también de querer entender cómo funciona, cómo se lo puede, eh, cómo encontrarle esa lógica, ¿no? A algo desconocido, que son plataformas desconocidas, que tienen un velo, no sabemos qué hay detrás. No sé qué pasa, ¿viste? Y como que querés se entiende que hay un modelo de negocio detrás, nosotros estamos haciendo esto 100% orgánico, no hemos puesto una moneda, lo cual también es importante, y la idea es mantenerlo así, ¿no? O sea, no es hacer un proyecto pago de marketing, sino básicamente es hacer un proyecto orgánico. Sí, Esa es la filosofía hasta hoy. Y si cambia, en algún momento les contaremos, o no, claro. o no, Pero por bueno, ahí no lo contamos. Che, es pará, lo te que pinte. saco. ¿Algo más? ¿Querés agregar algo más de Snack? No, no, no. Sácame. Te saco de tema. Y a nivel personal, este año, con el proyecto de Snack adentro, ¿qué dirías? Vos, Gastón, persona, ¿cómo lo has vivido? No, fantástico. Era un poco lo que te decía antes. Es como ese espacio de desconexión con el mundo, ¿no? Esa horita donde lo único que existe es snack y el tema del día. Eh, No, y a por mí, fuera de Snack, te digo, ¿eh? Por fuera de Snack, general, qué tal? bien. La verdad que intenso, ¿no? Con muchos proyectos y muchas cosas dando vuelta, ¿no? O sea, porque esto cabe aclarar que digamos, no vivimos de snack, ninguno de los dos, por ahora.
por ahora, hasta que lleguen los sponsors. Hasta que lleguen los sponsors, estamos viendo ahí Copilot, sí, pero digo, laburando full, eh, oficina, proyectos en paralelo, cursando un doctorado, ¡Ey, dando clases. felicitaciones! Terminaste de Felicitaciones. cursar. Terminaste de cursar. Terminamos de cursar. Bueno, yo te estaba diciendo a vos, decime a mí. Gracias. Terminamos la Eh, cursada del doctorado. Muy bien. Ahora queda lo más difícil, pero bueno. eh, La tesis. sí. Pero bueno, creo que con un montón de cosas dando Escúchame. vuelta. Hey, 23 de diciembre, pre-Navidad, no tengo ganas de hablar de la tesis, ni me la nombré, no quiero ni Ah, pensar en eso. olvídate. Saludos a Rox, la directora de tesis, saludos a Fede A también. Fede, director. Pero bueno, lo abordaremos. Será, como están todos los memes, será un problema de mi yo del 2025. Totalmente. O el 2026, ¿no? También puede ser. Ojalá que no, pero bueno, todo puede ser. Total, total. Pero bueno, che, qué loco haber llegado. Yo la verdad fue un año súper intenso. De balance sumamente positivo. Creo que lo charlábamos la otra vez, que yo en algún punto decía, che, pero los resultados, que no, por ahí faltaron resultados. Y viéndolo ahora que ya corté un poquito, que ya estoy tratando de vacaciones y teniendo tiempo para reflexionar. Eh, Creo que todo fue grande. Los Sí, resultados también. sí, sí, Porque más sí. allá de que un resultado puede ser más o menos cuantioso, la verdad, haber llegado hasta acá, por ejemplo, con este proyecto en particular, haber grabado 34 capítulos, con este 35 es un montón, y que las ganas estén intactas, del haber pasado tantas cosas en el medio, me refiero a esto, ¿no? A este nivel de exposición, a esta cuestión de verte de afuera, a esta cuestión de la mirada del otro, de críticas, por suerte hasta el momento, salvo algún que otro hater, ¿viste? De esos que aparecen raros, pero muy poco, porque el proyecto, la verdad que no, estoy pensando que evolucionó y se volvió multiplataforma. No teníamos pensado ni estar en Instagram, ni estar en TikTok, y ahora estamos en todas las plataformas. Sí, Y bueno, creo que vamos a llegar a 100.000 vistas. O no, ya hemos superado 100.000 vistas, porque en YouTube sí, hay 97.000 más o menos, sí, entre shorts y sí, sí. capítulos, por lo cual es, boludo, es un montón. O Es un sea, montón. wow. Es un Es un montón. montón. Y si le sumás Reels, si le sumás los Reels de Shorts, TikTok y sí, todo, o sea, sí, sí. mil. Pero bueno, creo que el haber transitado todo ese proceso, para mí personalmente fue súper desafiante, con algunos momentos también de incomodidad, porque salir de la zona de confort, y no es fácil salir de Sí, la zona de confort. Y este año yo personalmente me la pasé saliendo de mi zona de confort. Eh, y la verdad que ahora estando de vacaciones, salud, estoy en Italia, divino, me parece un cierre de año hermosísimo. Eh, la verdad que digo, wow, qué año, boludo, qué año. sí. Muy Sí, interesante. sí, 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 interesante. Y el 2025 se viene también, digo, le tengo unas ganas al 2025. Le tengo Sí, unas sí, sí. ganas al 2025 que se viene con todo, con todo. Eh, sí, 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 se vienen muchas cosas lindas. Creo que también fue un año muy difícil para nuestro país, a nivel general, sobre todo la parte de los primeros 6, 7 meses fueron durísimos. A nivel ánimo, a nivel todo, creo que fue muy duro. Y no sé vos cómo lo ves, pero pinta bien para Pinta adelante, lindo. Sí, pinta se bien. ve. Pinta bien. Eh, Lo que se ve para adelante pinta muy bien. Sí, sí. Ojalá Así que, 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 que no tengamos. Bueno, Argentina es un parque de diversiones. eh, la Nunca lotería. sabes. Sí, sí, nunca sabes, pero por lo menos lo que parece y con la gente que conversamos y todo, que parece que puede llegar a arrancar. Sería muy lindo, ¿no? Creo que nuestro país se merece una oportunidad y tenemos mucha gente para hacer cosas buenas. Me parece que estaría bueno tener esa oportunidad. Sí, Es un desafío también reinventarse, ¿eh? Hay que ver para qué estamos preparados, porque quejarnos está bien, siempre tener de qué quejarse está bueno,
Hay que ver si tenés un poquito de viento a favor, ¿qué haces, no? Y sí, obvio. No hay que aprovecharlo. Pero, El viento solo no hace nada. y sí, hay que hacer, ¿cómo se dice? Vamos a hacer las cosas. El cometa me sale, cometa está mal. ¿Cómo se dice? Barrilete. Barrilete, barrilete cósmico. Barrilete Sí, cósmico. barrilete cósmico. Che, Che, bueno, amigo, qué lindo, acá. La verdad que lo habíamos pensado, cuando yo tenía el viaje programado acá, habíamos pensado que íbamos a hacer este capítulo. Lo habíamos sí, pensado un poquito más que iba a estar más organizado, pero bueno, es así. es así. 100% improvisado, ya está. Sí, sí. Pero bueno, algo que sería interesante es que el público nos vaya tirando, che, ¿qué les gustaría Sí, para el año que viene? ¿Qué cosas que hoy no estamos haciendo, estamos haciendo de una forma y dice, ya, podría hacer un poquito más para acá, un poquito más para allá? Che, podrías abordar estos temas. Lo que se les ocurra, coméntenos, porque está sí, bueno tener insights, ¿no? Distintos a los nuestros. los insights del público a mí me encanta. Sí, por ahí aclarar, pues hay gente que nos ha dicho, che, pues no hablan de marketing y todo. Es una decisión ¿cómo decirlo? Una decisión Pará, filosófica del proyecto no hablar de pará. marketing. Sí, ¿qué? Esto igual esto es así. Nosotros recibimos todas las sugerencias que manden. Al final del día vamos a Sí. hacer lo que se nos cante a nosotros. Totalmente. Snack es nuestro, ¿ok? ¿Viste cómo Claro. rebalando? No, no, no. Aceptamos sugerencias también lo de entrevistados. Creo que está buenísimo. Nos recomiendan Sí, gente para entrevistar. Pero sí aclaro algo que me parece que nunca lo hemos dicho a nivel público, que no hablamos. Nosotros somos especialistas en marketing, somos docentes de marketing, nos dedicamos al marketing. No hablamos de marketing porque creemos que hay un montón de contenido. Internet está repleto de contenido de marketing y gente que incluso puede ser más divertida que nosotros hablando de marketing. Así que la idea no es hablar de marketing, la idea es nosotros en la medida que armamos capítulos también conocer temas que nos sí, expandan a nosotros mismos. Ese fue el sí. objetivo un poco desde siempre. Y muy centrado en el desarrollo personal porque en una conversación tan plana, por decirlo de alguna forma, que está muy plana en general en los contenidos en las plataformas, buscábamos darle una vueltita de rosca un poquito más sin irnos al joraca, ¿no? Sí, Eh, sí. Es que en realidad era lo que un poco decíamos siempre, ¿no? La charla que teníamos cuando nos juntábamos a comer el asado y a tomar un par de tubitos. Bueno, sí, sí, sí. pongámoslo en un podcast sin asado y sin los tubitos. Y como, bueno, ya lo hiciste ahora estoy con Bueno, el tubito. vos sí. En este caso vos sí. Y no, no, y también como esta cosa, creo que sí, una vez lo dijimos, el punto medio entre la academia y el café. Exacto. O sea, porque hay mucha gente que nos escucha que no es del ámbito académico, hay otra gente que sí, pero los que no son del ámbito académico a veces nos pueden notar cierto tono medio, decís, muy, muy profesor. Bueno, sí, somos profes, pero estamos buscando el punto justo entre la academia y la charlita de café, ¿no? Y poder hacerlo, poder llevar Obvio. temas interesantes ahí. Pero bueno, yo totalmente, los insights nos vienen re bien, Gas, ¿eh? Me parece que está buenísimo. Sí. Pará, y una cosa más. El hecho que rompemos las bolas con que nos sigan es porque nos posiciona mejor en la plataforma. Si nos siguen, nos ponen like, corazoncitos, todo eso suma para que el algoritmo este fantástico nos muestre un poquito más. Y, Exactamente. al final del Exactamente. día es como recibir aplausos, ¿no? Al final del día. Claro, sí, sí. Aprieten todos los botones que estén, menos el del dedito así. Aprieten Ese no, todos. ese no. Ese no. El resto Ese no que nos aprieten va a todos poner los botones. tristes. Total, total. Ah, Che, bueno, amigo. bueno, creo Nada, es que un lindo cierre. Pará, hagamos así como un punteo de ¿cuántos fueron? Vos dijiste 24 Snack Podcast. 24 Snack Podcast, Sí, 10 Snack and Friends. ok. Y, Tenés que elegir. Elegite tres capítulos favoritos. uy, me los tengo que acordar. Los que te acuerdes, los que se te vengan. Eh, a ver, el de Snack and Friends, el de Javi me encantó. Digo, creo que a los dos nos pasó lo mismo. Sí, sí, a la Incluso un audiencia poquito de eso también. Sí, de haber podido tener una charla con el tipo que escuchábamos en el podcast. sí. Le da un gustito particular. De paso, Em, saludos a Javi Recuenco y gracias total, porque estuvo en el programa. total, total. Gracias, totales. Em, a ver, capítulos. Hubo uno, ¿te Creo que acordás ese los. que
Pará, ¿te acordás ese ¿Cuál? que grabamos y lo volvimos a grabar en el momento? Ay, sí, No me pero no me acuerdo acuerdo cuál cuál era, pero fue. fue re divertido ese. Porque la premisa nuestra es, acá no se edita, digo, no hay edición, no hay cortes, no hay nada. Lo que sale, sale Sí. y sale como sale. No me acuerdo qué capítulo fue, pero hubo un capítulo que lo terminamos de grabar y nos miramos y dijimos, fue una cagada. Sí, sí, lo hacemos de vuelta. Y aparte fue el Lo único que hacemos de hicimos dos vuelta veces. ¿Sí? y lo grabamos literal de cero de nuevo y salió un lindo capítulo. Porque habíamos estado reacartonados, me acuerdo. Me acuerdo que fue Sí, que, o sea, que teníamos tipo bullet point y dijimos los bullet point. O sea, fue un embole sí, total. sí. No Por me eso, acuerdo cuál después fue. Vos sabés que no no me me acuerdo. acuerdo cuál Sí. fue. No me acuerdo cuál fue, pero bueno, sí, ese tenés razón. Después de vuelta. Le pegamos derecho y salió lindo sin nada. Sí. Sí, sí, no, no, y aparte que fue porque habíamos estado reestructurados, me acuerdo. Fue como habíamos estado recontra acartonados. Sí. Bueno, eso sí también como una lección. Bueno, pará, dijiste, Javi, ¿cuál? Dale, tirate dos que te hayan gustado, que se te vengan. Em, el de. El de Tocar Fondo creo que estuvo bueno. Sí, Eso me sí. parece que estuvo lindo. Yo estoy Y pensando. el de transhumanismo también. Son los que se me vienen Eh, así rápido. es el tema, estuvo re bueno. Sí, 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 sí. sí, el tema estuvo buenísimo. A mí se me ¿Vos qué viene decís? Javi, también de Sí, Javi, el de Fede me pareció muy bueno. sí, el de Fede fue Fede, genio increíble. total, genio total. Eh, creo que también de entrevistas me gustó mucho bueno, con Paul y con Sole también me parecieron que estuvieron Sí. copados. Va, todas las entrevistas estuvieron buenas, pero digo, Todas estuvieron buenas. Sí. las que más me quedaron, ¿no? Y después de los nuestros, vos sabés que creo que el de Ira, me parece que había estado, que uno de los últimos que publicamos. El Y último. yo no sé, ¿sabés qué? Avisale a YouTube porque no estaría diciendo lo mismo, ¿eh? Vos viste, 2 días no nos había No nos mostrado a muestra. uno, o sea, ¿qué le pasa, boludo? Che, no, pará, ¿sabes cuál me gustó mucho a mí? El primero. Y bueno, El, sí. el primero fue un hito importantísimo. Vos venías con ese envión porque habías empezado a grabar allá tenías Sí, un a poquito de ver. entrenamiento. Sí, pues esto había surgido un poco, lo veníamos charlando hace como 2 años en ese Sí, momento. sí, sí. En esa yo con Paul habíamos empezado a grabar un podcast que duró nada, 6 Sí, capítulos. sí. Entramos dentro de la regla De de que música. no, sí, No que era de superan los 8. música. No Claro. superan ¿cuál eran los 9 capítulos? Sí, no me acuerdo. Y eso creo que nos dio un poco el envión. Fue, che, ¿se puede? No, no, y Eh, aparte que, bueno, para los que no saben, y, Gas es el capo de la producción. Aprendiste un montón de cosas de producción. Y sí, 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 sí. y bueno, Eh, fuimos sacándolo de a poco. ¿Sabés cuántos días hace? Mira, lo tengo acá anotado. ¿Sabés cuántos días hacen que grabamos el primer capítulo? ¿Cuánto? 268 días. Fa, toma. Toma. Y prácticamente todas las semanas del año estuvimos Sí, grabando Snack. sí, sí. En algunas semanas hemos grabado más de una vez, porque Más de hemos uno, grabado dos veces, 2 o 3 veces hemos llegado a grabar en una semana. Hubo creo una que semana que sí. tuvimos 2 entrevistas y un capítulo de Snack, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí. Pero bueno, Bueno, algo que vamos a cambiar probablemente para la temporada 2 es que no vamos a estar tan anticipados en el tiempo, ¿no? Los capítulos sí, vamos a estar sí, más sí. encima. Más cerca, más cerca. Ya superamos el desafío de grabar los 7. Sí, los 7 capítulos. Estuvo bien esa. Por eso fue una estrategia. Hasta que no grabemos 7 no publicamos, nos dijimos con Gas al inicio. Claro, para no entrar en la estadística. Sí, sí. La estadística de que no Eh, superan. sí. Eh, Así que, bueno, nada, a ver, creo que... Pará, dale, ¿no? eh, Que ahora comprometete algo. ¿A ¿Qué? qué te comprometes 2025? Con Snack, Hacer estamos un, acá por Snack. Dale. hacer un mejor snack. Snack 2.0. Dale, mojate un poco, tirá algo, dale. No sé, ¿a qué quiere que me comprometa? No sé, algo, dale, ¿Qué sé decí yo? algo. Si llegamos a algo, haces tal cosa, dale. Como una...
¿Pero por qué me la estás tirando a mí? Vos, que te comprometes. No, no, vos, dale, dale. Yo te dije primero. Pará, No sé. llegamos a los 500 seguidores, estamos ya próximos a llegar. Sí, Sí. otra vez, seguir, seguir. Tenemos 800, 700 y pico, 800 personas que escuchan y se suscriben la mitad, boludo. No, y pará, esto es interesante. No, no, ni siquiera la mitad. La estadística nos dice el 90% de la gente nos escucha, no está suscripta. Todo mal, se tiene que Así suscribir. que, por eso. Tienen tiempo Sí, ahora hasta la temporada 2 que arranque, que no sé cuándo va a arrancar cuando se nos cante. sí. Eh, Ah, en enero, vamos en enero. en algún momento enero, pero bueno, no Sí. vamos a prometer fechas. No, no, fecha no digamos. No te Eh, comprometés ni a la fecha, qué cagón que sos, ¿eh? no, 23 a las 18 y pico. Ya está. Acá son las 10:08 Bueno, por eso. No, no es momento. y yo estoy tomando vino. Vaca rosa, vaca rosa. No sé qué es esto, Poggio de Volpi, dice, Poggio de Volpi. Está rico, vino de Lazio. No sabré decirte. Sí. Lo compré especialmente para este snack. Ex- Me parece muy bien. Che, ¿algo más que haya quedado dando vueltas? Em, no sé, los temas, sí me interesan los insights de los temas, que de hecho Sí. podemos poner ahí una encuestita como para publicarlo. Después el capítulo este lo podemos poner también por LinkedIn y preguntar ahí. Eh, yo, ¿sabes qué? Sería como reforzar el espíritu del podcast y reforzar el compromiso con el podcast. Quiero que este proyecto lo hagamos por muchos años y lo mantengamos como un ejercicio para nosotros, para este mundo del contenido audiovisual y del podcasting como industria, que me parece sumamente interesante. De Ah, hecho, mi tesis doctoral la voy a hacer sobre este tema, así que también sirve el aprendizaje que voy a tener ahí. Reforzar ese compromiso, reforzar nuestro vínculo que hemos pasado como amigos y como colegas en este proyecto y otros, y me parece que está bueno. sí, Y sí, nada, en estas hay algo que vísperas yo sí, siempre rescato de eso y creo que es parte de la clave de por qué esto sigue fluyendo y siguen apareciendo ideas y qué sé yo. Es que muchas veces pensamos igual, muchas veces pensamos distinto, muchas veces nos hemos puteado, pero nos terminamos de putear, nos damos un abrazo y nos vamos a comer un asado. sí, sí, sí. Y eso Y me lo parece que mantenemos. lo mantenemos y, digamos, podemos ser completamente transparentes el uno con el otro. Y creo que eh, eso vale oro. Y agrego algo más que me parece también importante en una época donde la gente, no lo quiero poner general, pero por lo menos miro un poco alrededor y digo, veo a veces falta de compromiso y digo, nosotros no somos de los que se bajan, ¿no? Eso me parece que hoy tiene valor. Somos de los que se quedan, de los que la luchan, de los que viste, como le querés encontrar la vuelta y te seguís metiendo y le seguís metiendo y a veces va mal y le seguís metiendo y bueno, me parece que eso también es Siempre para importante adelante. Siempre sí, para y, adelante. y está en el espíritu, porque eso también se tiene, ¿viste? Esa cosa como, y ya le vamos, ¿viste? Metele, 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 y así llegamos, terminamos un doctorado, boludo, ¿entendés? Es como, bien de cabeza dura, y sí, boludo. Sí, sí. De un Hay tema que que no meter. teníamos ni idea. Sí, sí, salimos de empresariales, nos metimos en comunicación y acá estamos haciendo un podcast y vamos para adelante. Por muchas temporadas más, carajo. Sí, sí, le vamos a meter a fondo. Así que bueno, vamos a 2025 con todo, temporada 2 de Snack con rebranding. Eso es lo que podemos Sí, anunciar hasta el momento, sí. Próximamente. 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 Bueno, Bueno, amigo, bueno, un papá. éxito. Un Sí. éxito. A todos, acuérdense de mandarnos sus sugerencias, comentarios, temas, invitados, que todo nos viene bien para seguir potenciando este snack. Gracias, familia y amigos que estuvieron ahí cerca siempre. Gracias, no amigos y no familia, gente que cruzamos y nos dice, eso también es loco, es loco. Sí, Así que bueno. Bueno, nada, muy lindo todo, amigo. Feliz Navidad, te voy a decir.
y feliz año nuevo, porque no, en Snack nos vamos a ver el año que viene. Exactamente. Perdón, y en la vida Igualmente, también, porque vuelvo el año que viene. por eso y por eso el año que viene te iba a decir. Bueno, excelente comienzo de año. Gracias a todos y nos vemos en la temporada 2 de esto que hemos denominado Snack. Chau. Chao, hasta el 2025. Bye.